Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente por aquí llegando con ustedes, Dr. Jorge Madera Rosales, Alternate Medical Practitioner, transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para Estudio 4 Online Radio. Bueno, nosotros llegando por acá. Oigan, qué bueno que nosotros estamos reuniendo por aquí. Esta mañana ha sido de mucha risa y de mucha controversia y de tantas cosas que nosotros tenemos por ahí compartiendo con todos, porque se ha puesto buenísimo. Unos sí, otros no. Unos de una manera y otros de otra manera. Pero ¿saben qué? De verdad que estoy muy contento por compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un tema bonito que compartir. Hoy estamos hablando de un sueño americano. Hoy estamos hablando de un sueño americano. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes. Y bueno, de verdad es un verdadero placer por estar aquí con todos, porque realmente de una u otra forma nosotros nos estamos siempre interactuando y compartiendo tantas ideas, pensamientos, emociones que realmente nos ayudan mucho a poder crecer cada día. Pero en esta ocasión es un día muy especial y les voy a comentar por qué. Muchos, muchos tenemos la oportunidad de poder emigrar de un lugar a otro. Muchos tenemos las oportunidades de poder salir de un lugar a otro. Y saben una cosa, la verdad es que nosotros nunca entendemos por qué razón nos vamos de un lugar a otro. Y es aquí el punto que nosotros vamos a tocar. ¿Saben una cosa? Yo les quiero comentar. Y antes de iniciar el programa, quiero mandarles saludos muy especiales a Cecilia Gutiérrez por ahí, que nos está sintonizando ahorita en este momento, de CSIS Insurance Services, que está ahí listo para ayudarnos con todos los servicios de aseguranzas. Y una de las razones principales para que estoy mandando saludos especiales para Cecilia Gutiérrez, porque en alguna ocasión ella se enteró exactamente de lo que yo compartía el día de hoy. Y saben una cosa, yo siempre pensé, yo dije, cuando yo esté en Estados Unidos, voy me voy a presentar con la ropa que yo llegué. Y en aquella ocasión pasaron los años, pasaron muchos años, y el día que yo estaba presentando mi tesis profesional como doctor, el notario público, que fue Cecilia Gutiérrez, fue a mi casa y fue la persona que estuvo autorizando mi tesis. Y ese día yo me presenté para la fotografía cuando ella estaba firmando mi tesis, y me presenté exactamente con la ropa que yo me vine, todavía llena de lodo, con la ropa que yo llegué a Estados Unidos. Y se me queda viendo y me dice, Jorge, ¿y eso? Y se me queda viendo y me dice, Jorge, y eso no comprendo por qué. Le dije, bueno, tú me vas a disculpar, pero ese fue uno de los propósitos míos. Yo dije que cuando yo me fuera a graduar como doctor, yo en mi graduación me tenía que presentar cómo llegué a Estados Unidos. Porque presentarte como un doctor en Estados Unidos significa corbata y saco. Pero a nosotros se nos olvida, muchas veces se nos olvida que detrás de eso hay una historia. Cuando nosotros cruzamos de un lugar a otro, se nos olvida el lenguaje, se nos olvidan las personas, se nos olvidan muchas cosas que son el soporte principal, se nos olvidan los pilares principales, se nos olvida cómo fue la trayectoria, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste para poder llegar de un lugar a otro. Y bueno, ese día que yo estuve presentándome para la firma de mi tesis profesional, así fue. A medida que estaba revisando las páginas y estaba revisando mis tesis, me fui quitando la ropa. Entonces en ese momento ya me quité la camisa, y cuando me entrega mi tesis, entonces dije, ahora sí me puedo poner la corbata. Ahora sí, en este momento me puedo cambiar. Porque siempre lo más importante que debe existir, uno nunca se debe afrentar de dónde vienes. Siempre tienes que tener en cuenta tus raíces. Porque si nosotros no somos capaces de poder enfrentar esos momentos, esas situaciones, esos pensamientos, esas emociones que te llevan a hacer un cambio, definitivamente nosotros no estamos todavía en la realidad. ¿Y cuántos de nosotros en verdad olvidamos que somos de un lugar y estamos viviendo en un lugar donde nosotros nos adaptamos a las costumbres y a las tradiciones?
más cuando somos personas grandes que de una u otra manera hemos llegado a un país, no solamente a Estados Unidos, sino de un lugar a otro, de un país a otro, porque todos estamos en movimiento. El universo es tan grande que tiene tantas cosas buenas que compartir, tantos elementos buenos que compartir, y a nosotros se nos olvida todo esto. ¿Cuál es la razón por la que uno emigra de un lugar a otro? Muchas razones. Primeramente, por la necesidad económica, por posicionarte en un algo más. Segundo, porque muchas veces alguna persona ya ha estado en ese lugar y viene, vive, trabaja, y cuando regresa a ese otro lugar te cuenta muchas historias bonitas. Y lo primero que te dice, allá no me cuesta lo que me cuesta aquí las cosas. Allá me regalan cosas. Allá voy a lugares y las cosas están baratas. Allá voy y compro las manzanas y me cuestan 50 centavos la bolsa. Allá los productos son bien gigantes, los aguacates son bien grandes. Allá las personas son totalmente diferentes. Allá todo el tiempo trabajamos. Allá te pagan en dólares o allá te pagan en euros. Entonces todo eso te viene creando una ilusión. Muchos de los que emigramos de un país a otro venimos con un hambre, y ese hambre es por muchas razones. Pero muchos en el camino nos perdemos. Muchos de nosotros venimos y no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer en ese país. La idea es trabajar. Y la gran mayoría de nosotros venimos solamente a trabajar. Y te dedicas completamente a trabajar y generar dinero. Y muchos viven en la ilusión de tener dinero, de tener riqueza, de tener cosas, y en el camino se pierden. Y yo he conocido a través del tiempo, muchos años, he conocido a tanta gente que se envicia tanto por el dinero, que se dedica a comprar tantas cosas materiales, y al final de cuentas te mueres y no te llevas nada. El día de mañana tú te mueres y no te llevas absolutamente nada, solamente el cajón donde te empaquetan y te mandan en el avión y te vas de regreso para tu casa. Fíjense nada más lo más triste que es esto. Posteriormente, no solamente te van a mandar ahí porque tienes que pasar un proceso, 15, 20 días, un mes en congelación, porque tienes que esperar hasta que llegues y te puedan recibir. Cuando tú te veniste a un país, te veniste completamente joven, lleno de vida, y cuando regresas con canas y sin dientes, sin nada, sin ropa, sin aquella ilusión que tú tenías. Y muchos de nosotros ni siquiera pensamos que cuando tú te vas de un lugar a otro, realmente te vas por hacer un cambio en tu vida. Nosotros confundimos mucho con el mejorar, con el crecer, con tener riqueza. Y muchos de nosotros estamos sufriendo por dinero, por los mejores carros, por las mejores trocas, por la mejor ropa, por aquellas marcas, pero con una mente vacía, completamente. Y el error más grande es cuando tienes a tus hijos en un país que no nos corresponde, que no es nuestro. Tienes a tus hijos y tú con el deseo de quererles dar todo y les ofreces todo, porque en aquella ocasión tú no tenías nada. Y ahora tus hijos son los que experimentan todo esto de una manera totalmente diferente y por consiguiente se olvidan de aquellos valores, que es lo más importante. ¿Cuántos de nosotros en verdad venimos a un país con un propósito? Yo cuando me vine, con el propósito que yo me vine fue primeramente por sacar una carrera internacional interesante. Porque yo cuando vine, yo me iba a regresar solamente en tres meses, dije yo me regreso. Y hasta la fecha han pasado muchos años y aquí estoy. ¿Por qué razón? Porque el tener un título internacional en tu país cuesta el doble, te vale mucho. Sin embargo, tu carrera profesional en un país al que tú llegaste muchas veces no te es válido. Cuando yo llegué para acá, yo tenía una carrera de optometría y mi carrera, la primera carrera que yo vine a hacer aquí fue investigación privada. Me convertí en investigador. Y de ahí partieron todas las demás. Yo dije, bueno, en ese entonces yo regreso y ya tengo todo. Pero a medida que va el tiempo, vas creciendo. ¿Por qué razón? Porque tú siempre tienes que ir pensando que cuando tú quieres hacer algo, tienes que empezar con metas cortas, más cuando no tienes nada. Y cuando tú piensas en un proyecto a largo plazo, bueno, ahí te quedas muchas veces en el camino. Algunas veces sí se logran, pero otras veces no.
Pero si tú no tienes un plan de corto plazo, automáticamente te va a costar mucho trabajo hacer uno de largo plazo. Y no solamente eso, cuando tú emigres de un país a otro, tienes que estar enfrentando no solamente tu vida propia, tienes que enfrentar también los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los apegos de toda aquella familia que tú estás dejando en aquel lugar. Porque ahora te consideran como un elemento muy importante, porque tú eres la persona que está emigrando y tú eres la persona que está ahí precisamente en ese país, donde tú eres el que puede generar grandes cantidades de dinero, porque ahora no solamente la vida depende de ti, ahora depende de toda una familia y quizás unos cuantos más. ¿Cuántas veces no te dicen mándame, dame, quiero, necesito, mi mamá, mi tío, mi hermana, mi hijo, le está sucediendo algo? Y muchas de las veces se te olvida que a veces el que vive en el país que emigró no vive tan a gusto como el que está viviendo en su país original. Todas las divisas que se van a aquellos lugares muchas veces les hace una vida mejor, mientras la tuya no es tanto como se puede imaginar. Pero como estamos en un país totalmente diferente donde no se mira y donde existen fronteras y donde realmente la comunicación solamente es por medio del teléfono y todo aquello que nosotros compartimos, realmente es un cambio totalmente diferente. Cuando yo decidí precisamente estar en este país, dije yo, es un compromiso que debo de tener, no solamente conmigo, sino con todos los demás. Y cada día es un compromiso de mejorar y cada día de hacer algo mejor y cada día de hacer una diferencia. Y cuando hablo de hacer diferencia, no solamente yo siempre digo que en la cosa material. En alguna ocasión una persona me dijo, Jorge, ¿qué es lo que tú quieres en vida? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Y yo dije, primeramente, lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero es que tú te alivies y después de que tú te recuperes, entonces veo a ver qué es lo que yo quiero. Pero cuando nosotros estamos en un país totalmente distinto, nosotros pensamos que la vida va a ser mucho mejor, sin embargo no. Muchas veces te invitan y te dicen vámonos para allá, allá está mucho mejor, te la vas a pasar bien, pero nadie te dice que tú tienes que pagar la renta, tienes que pagar alimentación, tienes que comprar tu transporte, tienes que convivir con las otras personas, tienes que estar pasando una serie de conflictos que tienes que resolver y ahí no está mamá ni papá para ayudarte. Pero si tú eres un hijo de un inmigrante que ha nacido acá, ahí tú tienes papá y mamá que te resuelvan las cosas. Y volvemos a un ciclo totalmente diferente. Ahora, muchas personas cuando se viven en un país que no les pertenece, que es otro lugar, bueno, algunas personas llegan a tener una solución por cuestión de papeleo. Pero muchos sobre todo piensan que un día van a regresar a su país. Muchos tienen en la mentalidad que un día van a regresar a vivir a ese país, pero se nos olvida algo importante. Las generaciones cambian, los tiempos cambian, las personas cambian, las caritas cambian, aquellas personas que tú conocías ya no son las mismas. Aquellas personas que eran tus amigos ya cambiaron, ya tienen una familia, ahora tienen otras responsabilidades, tú ya no eres primordial, tú ya no eres la parte importante. Ahora si tú no llevas el elemento económico, no vas a durar mucho tiempo. Porque tú vas de un país en el cual emigraste y se supone que si tú regresas llevas grandes cantidades de dinero. Y en ese momento es cuando te dicen véngase, lo necesito, lo llevo, lo traigo, lo muevo. Se te acabó el dinero y te dicen váyase para su casa. A ver qué va a hacer ahora. En algún momento me tocó escuchar un dicho que dicen el muerto a los 3 días apesta. Yo no sé si lo dije bien, pero dicen el muerto a los 3 días apesta. Y yo no sé si lo dije bien, pero es el muerto a los 3 días apesta. No sé si es la verdad, pero siempre he escuchado por ahí el muerto a los 3 días apesta. Y cuando nosotros decimos que el muerto a los 3 días apesta es porque tú eres bienvenido los primeros 3 días. Porque después tienes que trabajar, tienes que generar y tienes que ser parte de la economía. Y segundo, si no eres aquella persona proveedora, si no eres aquella persona cooperativa, si no eres aquella persona que cumple los deseos de otras personas, automáticamente te dicen que ya no eres bienvenido. Te tienes que enfrentar a una vida totalmente distinta. Y te tienes que rascar con tus propias uñas para poder salir adelante con todo aquello que tú tienes.
Dicen, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Definitivamente yo pienso que sí, porque a través del tiempo nosotros tenemos que hacer muchos tipos de trabajo a los que no estamos acostumbrados. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando mi trabajo era, el trabajo más pesado que yo realizaba era una pluma, porque trabajaba en el consultorio y bueno, en el consultorio solamente lo más pesado que levantaba era una pluma. Cuando yo ingresé a Estados Unidos, el más pesado que yo levantaba era un saco de cemento, un saco de frijol que tenía que estar descargando furgones en el tren desde las 3 de la mañana y de salir como a las 10 de la mañana y después de ahí irme a otro trabajo para poder hacer algo totalmente diferente. Pero tienes dos opciones, o te quedas o te vas, o por una consiguiente te adaptas a las condiciones de vivir. Entonces cuando nosotros estamos pensando que el hecho de ir y de pensar en emigrar a otro país, las cosas van a ser fáciles, las cosas te van a llegar simplemente porque tú eres una cara bonita, definitivamente no. Se tiene que pasar muchos momentos donde realmente no te dicen la verdad. Cuando están hablando contigo no te dicen la verdad. Todo lo demás que ha pasado, pero obvio, existe mucho lo que es el ego y prácticamente nosotros tenemos que vivir por apariencia. Y muchos de nosotros vivimos por apariencia. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho que lo más importante es el vivir en el ahora y no en el mañana. Porque mañana no sabes qué va a suceder. Pero el ahora sí sabes exactamente, pero sí te tienes que preparar para el mañana. Y cuando hablo de prepararte para el mañana, pues es prácticamente que tienes que aprender a hacer ciertas cosas, estudiar, de desarrollar las relaciones públicas, las relaciones humanas, tener esa buena comunicación y quedarte con aquellas personas que realmente te aprecian. Muchos de nosotros tenemos tantas personas a nuestro alrededor, pero después de esas solamente una o dos se vienen quedando contigo. Todos te quieren mientras tengas ese dinero en el bolsillo. Todos te quieren y están ahí contigo y te aprecian porque realmente son personas que están ahí contigo en el momento que todavía existe ese bolsillo mientras no se rompa. Pero cuando el bolsillo se rompe, te quedas completamente solo. En alguna ocasión yo me enfermé y solamente tenía la única alternativa que me tenía que ir rápido al hospital porque era un dolor tan fuerte que estaba experimentando y me ingresé al hospital. Solamente estuve media hora en el hospital y en ese hospital mi cuenta después me llegó por más de $6,000 por media hora. Y definitivamente tú tienes que salir adelante con todo esto. Cuando no tienes una aseguranza, cuando no tienes algo que te respalde, cuando no tienes un lugar donde estar, cuando no tienes una casa, un techo donde ir, pues definitivamente te tienes que enfrentar a las condiciones. Hubo ocasiones donde dormía en el carro. Yo me quedaba a dormir en el carro. Y mi único cobijo solamente era a veces una cobijita nada más en temporada de frío. Y posteriormente o antes, a veces, si bien te iba, tenías que quedarte donde podías. ¿Por qué? Porque había condiciones que tenías que resolver. Pero eso no es el propósito. El propósito es que eso te ayude y te sirva para un crecimiento, más no un crecimiento físico. Es un crecimiento emocional donde tú tienes que empezar a pensar exactamente qué es lo que tú quieres. Porque si ya estás en un país donde tú emigraste, pues definitivamente, te tienes que acatar a las reglas que tiene el país. 2, tienes que aprender el idioma del país. 3, tienes que compartir con las personas. 4, te tienes que preparar. 5, tienes que empezar a emprender algo. Y si no tienes un proyecto, en mente qué hacer, definitivamente pues nosotros no estamos haciendo nada. El dinero se te va de las manos cuando menos te das cuenta. Y eso me ha tocado mucho, escuchar de las personas mayores cuando se retiran, que muchos piensan, dicen, bueno, tengo $75,000, tengo $200,000, y ellos en su mentalidad van y lo retiran, lo sacan. Y todavía les dicen, tiene todavía la oportunidad de poder retirarse poco a poco para cuando de ahí necesite, pues están sacando. Pero la avaricia o el deseo por aquello te dice, quítalo todo y al final de cuentas te quedas sin nada. Ahora sí, estamos peor. Te quedaste sin familia, te quedaste sin dinero, te quedaste sin casa, te quedaste sin nada, te quedaste con deudas. Y ahora sí tienes que enfrentar todo lo demás que te queda. Definitivamente, cuando nosotros emigramos de un país a otro, pensamos que la vida es bonita. Es verdad, es bonita. Pero también tienes que ser consciente que hay responsabilidades. Y hablando de responsabilidades, eso fue lo que le sucedió a una de nuestras compañeras, que está por acá también, que tuvo que
enfrentarse a muchos retos y que muchas veces nosotros no nos los podemos explicar. Y yo le quiero preguntar a Petra, porque Petra está con nosotros aquí y vamos a hablar con Petra porque ella tuvo que enfrentar muchos retos para poder emigrar de un país a otro y ustedes no se imaginan lo que tuvo que pasar. Adelante, Petra. Millones de cosas y situaciones. Los primeros años en Europa yo iba con una valija de un lado a otro. Había dejado una vida cómoda, mujer de un juez, 2 hijos, una casa, un buen pasar, tenía tiempo para jugar al tenis y cosas por el estilo. Y la nueva realidad era la valijita, ir a visitar a los jefes de intérpretes de un país, de otro país, del siguiente, y ofrecer mis servicios. Y me miraban y decían, ¿pero esta de dónde viene? ¿Sudamérica? Entonces, como yo tenía que defender 2 hijos y mantenerlos, tuve mucho coraje y les dije, denme una oportunidad, un solo día de trabajo y les demuestro de lo que soy capaz. Y la verdad, tuve mucha suerte. Y 20 años trabajé intensamente y la mayoría de las veces me pagaban los hoteles, entonces yo comía cuando nos invitaban en las reuniones y de noche vivía con un tecito y un yogur. O sea, todo el dinero después lo llevaba de vuelta a la Argentina para mis hijos y para mi casa, mis hijos que estaban estudiando. Y muchas horas de soledad y muchos gastos en aquel entonces de llamadas telefónicas para escuchar solamente la voz de mis hijos. Fue muy fuerte. Y además no tenía techo propio, así que iba saltando de aquí para allí y hasta que al final pude sacar un crédito y comprarme un departamentito de 70 y pico de metros, sin un solo mueble. Yo dormía en el piso con plumón abajo y plumón arriba y estaba feliz porque por fin tenía dónde quedarme. Bueno, millones de cosas más. Y lo único que hice 20 años seguidos fue ahorrar para poder volverme a la Argentina y tener un pasar aceptable. Bueno, ese fue mi gran sacrificio. Hice muchos más, no voy a contar todos, pero creo que lo encaré con mucho ánimo y con una actitud muy positiva y creo que esa actitud le llegó a mucha gente, o sea, le llegó a políticos, le llegó a jefes de intérpretes, le llegó a gente que me alquiló habitaciones, yo también subalquilé, etcétera, etcétera, porque me tenía que mover de país en país. Viví en Francia, viví en Suiza, viví en Alemania, viví en Luxemburgo, viví en Bélgica por periodos, en fin. Y siempre con las valijitas de aquí para allá. Y siempre tenía que estar vestida de punta en blanco. No podía demostrar o mostrar que tenía penurias. Pero gracias a Dios todo salió bien. Y lo mejor de todo, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, el resultado que te da mucha gratitud cuando tú presentas todo esto. Pero yo quiero escuchar la historia de Carmen Núñez, porque Carmen Núñez también tiene una historia bonita que contar. Y yo quiero invitarla con nosotros porque ella también inmigró de un país a otro. Y bueno, cuántas cosas no tuvo que enfrentar a muchos retos. Adelante, Carmen. Gracias, buenas noches, buenas tardes. Sí, yo emigré muy joven. El primer país que llegué fue a España y por cosas de la vida llegaron mis niños y mi pareja de ese tiempo. Pero mi pareja
le salió un trabajo en Italia, se fue a Italia y me quedé y lo deportaron. Estaba a punto de tener lo que llaman los documentos, la residencia, así que yo decidí quedarme. Entré a estudiar a una universidad y dije que luego regresaba. Pasando el tiempo, él y yo tomamos caminos diferentes. Yo me quedé con 2 niños muy pequeños y yo esa vez me paré al cielo y pregunté, Dios mío, ¿me regreso o me quedo? Yo dije, yo me quiero quedar. Y me quedé. Mis hijos crecieron en Europa y me pasa algo que dice Jorge y es verdad, son muy de aquí. Le digo yo a ellos un poquito aburridillos para mi manera de ser. Dicen ellos que la teenager de casa soy yo, aunque con el tiempo uno va cambiando, pero de las cosas que me gusta es que me abrió la mente. Me gusta porque conocer otros países es chévere, pero a medida que va pasando el tiempo, quiero estar más tiempo con mi madre, con mi familia, y eso es una raíz que nunca la cortas. Emigrar a mí me ha cambiado muchísimo mi manera de pensar. Yo a veces llego a Colombia y yo escucho a las personas se quejan para mí son minucias, las escucho de la manera en que a veces hablan o llevan la vida y yo voy de otra manera. Entonces, no digo que sea mejor o peor, pero sí pienso que tu manera de pensar cambia muchísimo. Agradezco mucho la inmigración porque me ha dado oportunidades, agradezco mucho porque he crecido en países de verdad que no me he sentido extranjera. Pienso que pasar de España a un país como un país nórdico, Dinamarca, y sí te sientes muy, muy que no eres de allí, pero estuve mucho tiempo en España, tienes un poco de raíces de nosotros. Colombia siempre la extraño y la llevo en mi corazón. Eso nunca nadie te lo quita. Y pienso que hay una canción que dice todos vuelven al lugar donde nacieron y es muy real. Y que de hecho en algunos de los lugares de México, por ejemplo, me ha tocado ver algunas de las festividades por medio de las redes sociales y ellos hacen reuniones, hacen peregrinaciones y se encomiendan a los santos y van a las iglesias y hacen sus reuniones, sus misas en pedir que las demás personas que viven en otros países, pues todo les vaya bien. Pero no solamente cuando nosotros estamos en otros países, esto por ejemplo cuando emigramos de un lugar a otro, pero ¿qué pasa por ejemplo en aquellas personas que emigran dentro del mismo país, de un estado a otro estado? Yo veo un poquito incómoda por ejemplo aquí a Rosalinda, yo siento que a lo mejor algo le está llegando por ahí en su sentir. Yo quiero pedir, Rosalinda, ¿qué es lo que viene por tu mente? A ver si nos abre el micrófono por ahí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues fíjate que yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos. De hecho, ya habíamos visto bodegas para hacer negocios y habíamos escogido una casa en San Juan Capistrano. A mí me encantó porque es el santuario de las golondrinas y me encantó. La casa estaba frente al lago y todo eso. Pero yo veía como que la gente era muy fría, como que se dedicaba nada más a trabajar y a trabajar. Entonces mi mamá iba con nosotros cuando fuimos a ver ya la casa, las bodegas y todo eso, y nomás nos regresamos para dejarla. Pero cómo resulta que cuando venimos y la dejamos, quiebran el vidrio de mi carro, me roban la bolsa y ahí venía mi visa, mi pasaporte, mis tarjetas, mis chequeras, todo, y ya no nos pudimos ir a Estados Unidos. Pero digo, bueno, lo que se puede hacer en otro país, lo puedes hacer aquí en tu propio estado, en tu propio país. Así es que sale adelante el que quiere trabajar, el que se pone metas para buscar cómo salir adelante, donde quiera, va a suceder eso. Pero muchas veces la gente migra porque piensan, como dicen, el sueño americano, Estados Unidos. Pero es igual, si te pones a trabajar dentro de tu país, vas a tener la misma oportunidad de crecimiento que en cualquier otra parte. Definitivamente sí, y una de las razones por la que muchas veces las personas también se van es precisamente por eso. Ahorita estás comentando tú
del que quiere trabajar, pero a veces las condiciones no son para todos. Por ejemplo, hay personas que trabajan en el campo y ahí se tienen que esperar temporadas para que en la temporada de cosecha puedas agarrar un poco más de dinero. Es decir, personas que viven de un periodo a otro periodo a otro periodo. En la ciudad muchas personas sí se pueden salir adelante con sus proyectos y sus trabajos, que muchas de las veces están sobre arriba, los salarios muchas veces están abajo sobre o arriba las cosas de los salarios y se pone un poquito complicado y la gente se desespera. Entonces lo que tú vienes ganando por la semana, dices, bueno, apenas lo compro con lo que es la despensa de la comida del día o de la semana y bueno, y a veces estás al día prácticamente. Entonces es una lucha, muchas veces una lucha por la supervivencia y es ahí donde la gente empieza a emigrar, a salirse de ese lugar a otro para enfrentarse a los retos definitivamente por algo mejor. Y cuando hablamos de algo mejor, siempre pensamos que es tener una vida más tranquila. Y cuando hablamos de una vida más tranquila, significa que vamos a tener más oportunidades. Y cuando hablamos de tener oportunidades, significa que vamos a tener cosas materiales. Y cuando tenemos cosas materiales, significa que nunca hemos pensado que vamos a tener deudas. Mira lo interesante de todo esto. Pero muy pocas personas emigran de un lugar y realmente se dedican a lo que es la preparación personal o el desarrollo personal. En el día de hoy estábamos esperando, yo no sé si llegó por acá con nosotros María Miranda, a ver si está con nosotros en la presentación de su libro. Y quiero preguntar si está con nosotros, quiero preguntarle a María Miranda, a ver María Miranda, ¿cómo es que ha sido la parte del desarrollo en la inmigración que tú cuentas en tu libro? Adelante, María. Bueno, creo que por ahí no está. Vamos a pasar. Quiero escuchar el testimonio también de Diana Candelario, que está por aquí con nosotros, porque Diana también tiene una historia bonita que contarnos y que me da mucho gusto porque con Diana podemos reír, podemos llorar, podemos dechongarnos, podemos jalarnos de las greñas, pero ¿saben una cosa? Lo más importante y que me encanta mucho, que siempre tiene una sonrisa que compartir. Y yo no sé por qué, yo quiero saber por qué siempre Diana se está sonriendo. ¿Acaso no tiene problemas? Ay, ¿Acaso no presenta con algún tipo de conflicto o algo por ahí? Cuéntanos. todos tenemos conflicto, pero es con la actitud en que lo enfrentas. Y yo creo que el tema de hoy de la inmigración es algo muy importante porque no es inmigrante, es todo aquel que tiene que salir de su base natal. Y todos en Estados Unidos somos inmigrantes, ¿verdad? Han querido poner sellos, pero realmente todos somos inmigrantes, seas americano o no americano, porque mientras no vives a donde naciste, ahí eres ya un inmigrante, ¿verdad? Y todos emigramos por diferentes razones y por diferentes impulsos en la vida, pero lo más importante es la actitud con el que enfrentas esa situación. Y que no importa qué, lo más importante es trabajar en ti y desarrollarte como persona y que todo lo que vengas a hacer, sea en tu país o fuera de tu país, sea con toda la pasión, con toda la honestidad, con todo ese impulso, buscando siempre el bienestar tuyo y el de los que te rodean y los demás. Que todo aquello que tú hagas sea para el beneficio no solamente tuyo, pero también de los demás. Y ayudarnos y impulsarnos. Y sí, nos jalamos las greñas y reímos y lloramos y todo, pero estamos ahí. Sabemos que contamos con ese pilar de seguir adelante. Que no es fácil, no es fácil, porque a mí también me tocó, ¿verdad? Y le voy a hacer esta anécdota. Hacía mucho tiempo cuando, en el tiempo de mi divorcio, yo estaba embarazada también y trabajaba y con los 3 niños, embarazada, los 2 niños pequeños y toda esa labor sin contar con nadie que te diera la mano en ese momento. Y no había 1 litro de leche en mi casa y esta persona cae enferma en un hospital, embarazada, con un niño de 10 años y otro de 6
y no había ni un litro de leche en mi casa. Y Dios siempre te pone ángeles en el camino que te ayudan a crecer y te ayudan a ver la vida de una manera diferente. Y me acuerdo yo en aquel entonces, el que era jefe mío, vio que yo no llamé al trabajo cuando él sabía que yo era muy responsable y va y toca la puerta de mi casa y está solamente mi niño y el nene le dice, mi mamá está en el hospital. Y él dice, ¿cómo? Y entonces ahí se formó toda una revolución y fui tan bendecida. Ellos se encargaron, mi jefe se encargó de mis hijos, ellos hicieron un pool y llenaron la nevera de alimentos. Ellos en el hospital no encontraban qué más llevarme, qué canastas, flores, revistas para que yo estuviera cómoda. Que Dios siempre te pone personas en el camino, en la situación que tú estés viviendo. Y lo importante es vivir en ese agradecimiento y ser agradecidos por la situación que estás viviendo, porque es que siempre van a haber ángeles en el camino. Que también hay sus demonios, sí, también los hay, pero es la actitud con que tú lo enfrentas y a dónde afianzas tu fe para seguir hacia adelante, para moverte a lograr aquello que tú deseas. Y lo que tú llevas a tu corazón y lo abrazas en tu corazón, eso tú materializas. No importa que sea material, que sea, no, Dios quiere que vengamos a ser felices, seas inmigrante, todos somos inmigrantes de alguna u otra forma, pero necesitas estar conectado a tu ser para poderte mover hacia lo que realmente deseas y te puedes desarrollar donde tú quieras, como tú quieras y echar raíces, pero tienes que trabajar en ti y confiar en ti y seguir en ese camino. Y es por eso, ahora entiendo, fíjense la razón, yo siempre estoy discutiendo, peleando y siempre me estoy riendo y siempre estoy enojado y siempre estoy triste y me estoy riendo con Diana, pero yo no entendía por qué. Ahora yo entiendo por qué siempre Diana y yo estamos discutiendo y no coincidimos con las cosas, pero ya entendí por qué. Y yo quiero que me explique esta parte. Entonces, quiere ser en este caso la cosa, ¿por qué? De ahí surge el origen de Alas en Acción. Es por eso que tiene alas en acción, Diana. Yo siempre tengo alas en acción. Uno de mis hermanos dice que yo soy un espíritu libre y en realidad todos somos un espíritu libre. Y cuando nos sentimos así acorralados por las situaciones que estamos viviendo, nos sentimos que no podemos más, pero siempre está eso dentro de ti que te dice, dale, que tú puedes y expande tus alas. Yo he vivido tantas cosas que yo puedo escribir otro libro de mi vida y me quedo corta para las cosas que yo he vivido en mi vida. Pero en realidad todo depende de la actitud con que tú enfrentes las cosas. Y esa fue y fíjate, Diana, y eso que tú dices, tienes toda la razón, es la actitud con que enfrentes las cosas. Que de hecho existe un libro, Diana, no sé si tú te das cuenta, por ahí existe un libro que se llama Actitud Positiva que lleva al éxito. Sí. Fíjate nada más. Aquí presente. Sí, fíjate, y aparte de eso les comento también eso, que esto, lo que tú estás comentando, tiene razón. Sabes, nosotros también tenemos por acá, yo no sé si ya llegó María Miranda por acá, yo quiero que María Miranda también nos comente de la parte de lo que es el libro, porque de hecho tiene un libro que se llama Emigrante, algo sobre eso. Entonces, a mí me gustaría saber exactamente qué es lo que hay detrás de ese libro. No sé si está María Miranda por acá. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por este espacio. Y sí, es lo que tú estabas diciendo, Jorge. Es una historia que, como todos, ¿verdad? Traemos. Es más, en mi libro ahí viene esa parte ahí donde vienen así como unos monitos caminando, que eso no son unas personas, pero
traen una mochila. Y en ese libro, esa mochila representa los sueños que traemos cada persona y que sin duda alguna nos cuesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y yo le agregaría también lágrimas porque es un camino muy, muy, muy riesgoso, muy, ¿cómo te diría yo? Muy afanado, con mucho trabajo. Entonces, nosotros cuando llegamos acá venimos con muchos sueños, pero también, como tú lo dijiste, dejamos atrás familias, dejamos atrás, imagínate que yo a los 14 años ya estaba pensando en emigrar, pero como tú dices, es el hambre más, para ser más clara y sincera, es el hambre que te hace salir. Para mí, mi madre, mi padre y mi abuelita fueron unos eslabones, como diría yo, para salir de ahí. Y luego llegas acá con ese camino que tú recorriste, y como dices tú, no podemos olvidar cómo es que llegamos hasta aquí. Y claro que sí, me costaron lágrimas. Y te cuento también, Jorge, que cuando yo saco este libro, algo que a mí me emociona todavía, es que cuando yo saco este libro enferma a mi sobrino. Y quiero sacar este tema aquí porque todos hemos venido sufriendo lo que decimos la pandemia, el COVID-19. Se enferma mi sobrino cuando yo saco mi libro. Tengo que salir de las redes. Mi sobrino muere. Y entonces se enferma su mamá, que es mi hermana. Pasan 3 meses y muere mi hermana. Muere mi hermana del COVID-19. Y ahora el 22 de diciembre fue cremada. Ahora lo puedo decir, pero fueron días muy, muy difíciles. Y que en ese libro esa protagonista es también un personaje que ya no está. Y yo siempre, cuando hice el libro, lo hice pensando, yo voy a dejar un legado, pero nunca me imaginé que iba a dejar a mi hermana y a mi sobrino, y por eso este libro es bien, bien especial. Y sin duda alguna que, como te digo, nos cuesta lágrimas, pero ahí vamos, Jorge, ahí vamos. No, pues muchísimas gracias. Siempre. Oye, María, ¿y dónde la gente puede encontrar tu libro? ¿Cómo te localizan a ti? En Amazon.com. Ahí pueden ir a buscar mi libro. Y fíjate, Jorge, que hay una frase al final para que se emocionen. Yo le dedico este libro a las personas que han muerto y han quedado en el camino por alcanzar sus sueños, que muchos no lo logran, pero muchos sí, y somos afortunados y le damos gracias a Dios, porque yo traía ese sueño de escribir un libro. Nunca me imaginé que ese día llegaría, pero llegó. Y ha sido un recorrido largo, pero al fin y al cabo se concretó, y yo lo comparto con ustedes para que ustedes vayan y compren ese libro y lo puedan leer. Lo tenemos en Kindle y lo tenemos en físico, así que pueden ir a Amazon.com. Pues muchísimas gracias de verdad. Esto ha sido un verdadero tema muy bueno. Déjenme decirles que un tema muy bueno, porque muchos de nosotros no conocemos exactamente qué pasa atrás o después de una malla, de una red, de una reja, y no sabemos qué pasa en un país
y qué pasa en otro país. Nosotros pensamos que las condiciones pueden ser totalmente diferentes, algunas veces sí, algunas veces no. Todo depende cómo tomemos el momento y cómo tomemos también la dirección que vamos a llevar adelante. Como dice Diana, todo depende de la actitud también que vayan a llevar al frente. Y bueno, yo agradecerles a todos ustedes infinitamente por ser parte de esta gran familia y sobre todo por estar aquí siempre trayendo lo mejor de lo mejor aquí a este programa que nosotros estamos compartiendo. Muchísimas gracias, María Miranda, por compartir tu historia y sobre todo tu libro por ahí que también está a la venta, de que dices en Amazon. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que la pasen bonito, transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo, Estudio 4 Online. Me despido de ustedes, Dr. Jorge Madera Rosales. Que la pasen bonito.